Ahora sí, ¿qué tal, gente? Bienvenidos. Esperen, cierro la puerta. Este no es solo un en vivo, es un video para mi canal de YouTube. Esto se graba para después, ahí lo pueden ver cuantas veces quieran. Así que, pues, si estás viendo ahorita en la madrugada, no te preocupes, no te quedes. Lo podrás ver luego en mi canal. Es la madrugada de lunes. El día martes es cuando juega la selección mexicana su partido de 16avos de final. Primera ocasión en la que se lleva un formato así por tener más selecciones en una Copa Mundial. Hay muchas cosas que deben tomarse en cuenta. No sé ustedes, no sé tú, yo sí estoy bastante nervioso. Ya se acabó la fase de grupos, un paso perfecto por parte de la selección. 9 de 9 puntos posibles, 0 goles en todo lo que va del año, en partidos de preparación, en amistosos y ahorita ya oficiales de la Copa Mundial. En todo el año ha recibido 2 goles, 2 partidos, uno contra Bélgica, el otro no me acuerdo, pero fueron 2 partidos de un solo gol. De ahí en fuera, pues casi no nos han anotado. En la presente Copa Mundial, México y España son las únicas selecciones que no han recibido gol, lo cual yo creo que sí es de admirarse, es un punto muy importante a tomar en cuenta para ahora las eliminatorias. No vamos a entrar mucho en materia de lo que son todos los partidos para las eliminaciones de esta mundial. Solamente nos vamos a basar en nuestro rival Ecuador. México contra Ecuador el día martes a las 7 de la noche. 16avos de final. Es todo o nada. Ya no hay margen de error. Ya no se pueden equivocar. Ya no puede haber tonterías. Es ganar o ganar. Y esa es una pregunta que muchos programas de deportes estuvieron haciendo. Si México está obligado, yo creo que sí. Todos los que están o van a disputar estos partidos de 16avos de final están obligados a ganar, puesto que si pierdes, pues te vas a casa, se acabó el torneo para ti, entonces tienes que ganar a huevo para pues seguir, ¿no? Cada partido vas a seguir teniendo la obligación de ganar. Creo que en la semana previo al partido contra Corea, Luis Romo hizo unas declaraciones, no había que tener esa presión, no era ganar o ganar, yo creo que sí, ya no, y todo el mundo lo está viendo, ya no hay oportunidades de equivocarse, es todo o nada ahora sí, o sea, no se puede perder, más aún porque estamos en nuestra casa, con nuestra gente. Si supieran cuánta gente se mata para verlos, y no solamente los que van al estadio a apoyarlos, desde afuera, desde las casas, desde las calles, desde los restaurantes, los cines, en los teléfonos, mientras trabajas, mientras estás de vacaciones, desde la escuela, todo el bendito país los está apoyando, y creo que eso tiene súper que mega motivarlos. Yo francamente espero que sí lleguen no al quinto sino hasta el sexto, que sería cuartos de final, que sí, ojalá y me calle en la boca, pero tomando en cuenta que 16avos se juegan aquí, si avanzamos a octavos de final también se van a jugar en el Azteca, y si avanzamos a cuartos de final ya se jugaría en Estados Unidos. Ese fue el trato del reparto de los juegos entre sedes. México ya no jugaría cuartos de final o semifinal en su defecto aquí en nuestro país, ya sería en otro lado, y siento que tal vez ahí pues ya se complicaría un poco la situación, ¿no? El tema es ver las eliminaciones de México desde el último mundial. Este video se hizo pues antes de que iniciara esta Copa Mundial, antes de esta sorpresa que todos están llevando de la grandiosa actuación de la selección mexicana, pero yo creo que es importante para darnos una idea de, porque yo creo que la historia también tiene que ver. No voy a hacer más larga la introducción, vamos a checar el video de nuestro amigo Padigol. Obviamente están los suscribidos, y México en las Copas del Mundo, todas sus eliminaciones en mundiales. El objetivo, la frontera que nunca podemos cruzar. Los proyectos se inician con esa única meta, llegar a los cuartos de final en un mundial. En el proceso se han caído muchos directivos, entrenadores, seleccionados, federativos, todo. Hubo gente, compañeros, en toda mi vida que me llegó a preguntar ¿por qué tanta fascinación, tanta... Bueno, sí, con la selección de que llega a cuartos de final, ¿no? ¿Por qué no aspirar a ser campeones? Que no sé qué. Obviamente ese es el chiste. Vas a un torneo y participas para ganarlo. Es porque a cuartos de final es lo más lejos que hemos llegado. Tal vez unos lo sepan, tal vez otros no. No está de más recalcarlo. En 2 ocasiones se logró, y casualmente esas 2 ocasiones fueron cuando se jugó la Copa del Mundo aquí en México. Esta va a ser la tercera, y yo no descarto que igual sea la tercera en la que se juegue unos cuartos de final. Sí. No somos la gran selección, sí, hemos sido mediocres, pero muchas veces hemos estado tan cerca que vale la pena repasarlo. Esta es la crónica de todas las eliminaciones de la selección mexicana en Copas del Mundo. Nos saltamos la época de las cavernas para llegar a cuando ya éramos medianamente relevantes, en la Copa de Estados Unidos en el 94.
Cuando el Tri ya más que se destacaban por sus vestimentas, por su liderazgo en defensa o en el centro del campo y el delantero, porque incluso había seguido los pasos de Hugo para irse a Europa y llegar al mismo equipo que el macho, al Atlético. Lucho García. Justamente era el que formó a todos esos universitarios, el doctor Miguel Mejía Barón. Hizo campeón a los Pumas en el 91 y a un solo año de empezar el Mundial, tomó a la verde. Debutó en una Copa América en la cual, de la mano de Saguito, de Hugo Sánchez o de Beto García Aspe, pasaban de los sudamericanos. Eliminaron a Perú en cuartos. En las semifinales se cargaron a Ecuador, a los locales ante toda su gente, y así se situaban en la final de la Copa América. Desafortunadamente el Coco Basile, la Argentina, era nuestro rival. Comandados por Batistuta, quien le hizo un doblete a Jorge Campos, y no pudieron con la albiceleste. Aún así se llevaban un grandísimo por Mejía Barón. ¿Cómo no van a ser agrandados los argentinos? Y bueno, aparte de todo lo que han hecho, y pues indiscutible, ganarnos una final de Copa América, que entonces yo tenía entendido que México había jugado solamente una, la del 2001 contra Colombia, pero pues mira, jugó 2 finales, las 2 las perdió. A mí me frustra mucho más lo de las Copas América cuando tomas en cuenta que perdimos esas 2 finales y que Bolivia tiene una Copa América, güey, hazme el favor. Subcampeón Bolivia. En ese mismo verano jugaron la Copa Oro, en donde fueron lo más aplastante que jamás se ha visto con nuestra camiseta. 9-0 a Martinica con 7 goles anotados por Saguito. 8-0 a Canadá. 6-1 en las semifinales. En la final, en el Azteca, ante 120,000 espectadores, le pusieron un 4-0 a los Estados Unidos, a nuestros acérrimos rivales. Todo marchaba de maravilla, y así es como llegaba 1994, con Luis García o Saguiño como los referentes de ataque, combinados con la experiencia del macho, de Hugo, que a pesar de ya tener 35 años y que ya no estaba en el Real Madrid, era Hugo, era uno de los mejores delanteros de la época. Debutaron en Washington, D.C. ante la selección noruega, y para sorpresa de todos, aquí el momento positivo que llevaban se caía. Perdían en los últimos minutos ante los europeos y se ponía en riesgo la clasificación. El segundo duelo en Orlando ante Irlanda, partido clave, fundamental, y es el mejor momento en toda la carrera del doctor. Luis se despachó un doblete y con sus 2 goles se le pudo ganar a los de la hoja del trébol. Dejaban todo para el último encuentro, para el partido con Italia. Aquí las cosas no pintaban nada bien, dirigidos por el mítico Arrigo Sacchi, con el gran Roberto Baggio portando la 10 en la espalda, con Costa Curta como su defensor central. Maldini ya estaba. Paolo Maldini. Las esperanzas eran bajas, prácticamente nulas, y abrían así, con gol de los italianos. Lo normal, pero esto significaba quedarse fuera. Y cuando menos lo esperaba Sacchi, desde fuera del área, Marcelino Bernal soltaba un derechazo y empataba el duelo. Si resistían, si conservaban el marcador, podrían clasificarse y hasta como líderes. Esa noche es recordada como uno de los momentos gloriosos de la selección. Un partidazo el que se le hizo a los jugadores de la Juve o del Milan, a un equipo que aspiraba a ser campeón. Cuestionaban a Mejía Barón porque en el partido pasado y en este no metía a Hugo Sánchez. Se la jugaba con Sague, Luis García y Carlos Hermosillo. Se aferraba a su ideología y le funcionaba. Consiguieron el empate y de esta forma clasificados como líderes del grupo. En eso yo le doy mucha razón al técnico. O sea, Hugo Sánchez ya iba de salida prácticamente, 35 años como dice. Yo creo que sería un poco parecido a lo que hicieron con Ochoa ahora mismo, ¿no? De pues llévalo por el nombre, por quién es, por quién fue tal vez, y no tanto por lo que pudiera aportar. Entonces, hay algunos, yo he debatido con mi abuelo, sobre el no haber ingresado a Hugo Sánchez, que tal vez la historia hubiera sido diferente. Yo no cuestiono al técnico, yo creo que la verdad con los que tenía estaba bien, y Hugo era, no sé, tal vez ya para algún cambio cuando el partido estuviera seguro. Ahora sí, entre el Huguito, un penal, algo así, bueno, porque si tomas en cuenta los mundiales a los que Hugo fue, y cuando hablan de Hugo Sánchez, ¿no? La persona, el jugadorazo que fue, porque lo fue, a nivel de selección en las Copas Mundiales solamente tiene un gol, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el Chícharo tiene 4 veces más goles que Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco tiene igual 2 goles más que él. Ahorita Raúl Jiménez tiene los mismos goles en mundiales que Hugo Sánchez, güey. Imagínate.
México a los octavos de final. Un tricolor con garra, con carácter, con 11 guerreros que se mataban dentro del campo, pero así es como llegamos a la primera eliminación. Bulgaria 1994. Una selección que terminó siendo la sorpresa, el caballo negro de esta copa, que llegó hasta las semifinales, que contaba con el gran Hristo Stoichkov, mismo que ganó el Balón de Oro de ese año. Era estrella del Barcelona y tenían a otras figuras, pero México, con todo el público a su favor, esperanzado y favorito para avanzar a los cuartos de final. Mejía Barón insistía con dejar en la banca al macho, a Hugo. Se rompió el vestidor porque el delantero consideraba esto una falta de respeto. Pero él confiaba en Luis. Más de 71,000 personas en Nueva York listos para ver una de las sensaciones de esta copa. Por su fútbol, por su garra, por su portero y sus vestimentas. Así se daba el inicio del México contra Bulgaria y arrancaba con muy malas noticias. Hristo Stoichkov con la zurda dentro del área al minuto 6 hacía el primero. Apenas al minuto 6 se le ponía el panorama gris al Tri. Para su buena fortuna, al poco tiempo le provocaban un penal al 11, a Saguito, y vendría García Aspe. Con la zurda cruzaba el remate y se nivelaba el encuentro. Uno por uno y la esperanza volvía. A partir de aquí, un partido apretadísimo en el que Campos tuvo que contener algunas, en donde Luis García, dándose la media vuelta, estuvo cerca de hacer el de la ventaja. En la segunda parte, un defensa de Bulgaria se llevaba la segunda amonestación y con este Tri partía con ventaja. Podría jugar muy buen rato con un hombre de más, pero aquí es donde llega la tragedia, la que condiciona. No mames. Donde no había peligro, Luis García levanta la pierna, arrolla a un búlgaro y también él se lleva la segunda amarilla. Expulsado el 10 de México. Cuando más necesitaban conservar la ventaja, pues bueno, a remar contra corriente. El doctor Mejía Barón insistía en no meter a Hugo Sánchez, jugársela con sus hombres. Pasaban los minutos y no se rompía la diferencia. Se fueron hasta los tiempos extras y al llegar con ese mismo 1-1 al 120, penales. Todo el partido y tiempos extras y no metió a Hugo. No, pues cómo no le iba a tener coraje desde entonces. La esperanza seguía viva. El quinto partido podría ser una realidad siempre y cuando desde los 11 pasos se venciera a los de Stoichkov. Primer cobro mexicano. Esa historia ya me la sé. Primero, García Aspe cobraba el 8 y por arriba, la volaba. Llegaba a Bulgaria, volaba Campos y ataja. Campos mantenía con vida. 0-0 seguía esto. Turno de Marcelino y flojo en su disparo, detenido. Mal y de malas. Y ahora sí los búlgaros anotaban. Y en nuestro tercer cobro, otro fallo. 3-3. Los europeos vuelven a marcar y esto ya se veía difícil de remontar. Finalmente Claudio Suárez anotaba, pero en caso de que los rivales anotaran, se acababa esto. Las esperanzas de todo el país quedaban en Jorge Campos y él no podía hacer todo. No pudo llegar a ese balón y con esto el sueño moría. México caía eliminado. Stoichkov consolaba a Campos. Beto García Aspe se rompía en lágrimas. Después de una dignísima y gran actuación, de jugar bien, de sorprender, llegaban los octavos, se acababa la magia. Nos brincamos 4 años, Francia 1998, con la misma base de seleccionados, distinto entrenador. Ahora lo de moda eran las boinas, Manolo Lafuente. Tiempo. Bueno, pues en esa eliminación de Estados Unidos del 94 yo creo que, pues sí, o sea, ves este tipo de resúmenes, ves el partido completo como, bueno, en ocasiones luego yo he checado los videos y las grabaciones y todo eso, no fue que fuera muy superior Bulgaria, es una cuestión de errores, que ahí está el tema de la expulsión de Luis. Reitero, no creo que Barón haya estado mal en no ingresar a Hugo. Yo creo que la situación no la meritaba. Si necesitabas un gol y tenías en contra un Balón de Oro y un partido de eliminación, tal vez hubiera sido mucho jugársela, puesto que obviamente pues hubo esos 35 y ya no era lo mismo, ¿no? Creo que era más el nombre, la trayectoria. Y pues esa primera falla en una tanda de penales, no crean, tal vez hay ocasiones que motiva al segundo tirador para decir, bueno, carnal, no te preocupes, yo la meto, no hay pedo, pero hay otras ocasiones en las que pues sí da para abajo, ¿no? Anímicamente, y tal vez fue lo que pues, nos pasó y ni hablar. Muy destacadas. A
aparecía el Matador Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Paco Uf, Valencia. ya era otra generación de jugadoras, los 4 que acaba de nombrar. Negativamente. Ellos hacían el primero de la Copa. Afortunadamente les expulsaban a un hombre al poco tiempo y esto La Puente lo aprovecharía. Mandaba cambios de ataque, sacaba un mediocampista para meter a Ricardo Peláez, a un delantero, y él igualaba el partido. Se estaba rescatando el primer punto, pero faltaba la aparición de la estrella, del pelo güero y la bandita, Luis, el 15, el Matador Hernández. Él le dio la vuelta al marcador. Creo que en ese mundial el Matador hizo como 4, 5 goles en solamente, creo que 4. Sí, 4 en ese mundial. Uf. Y hasta extendió la ventaja de irlo perdiendo 1-0 a ganarlo 3-1. Con el pie derecho inauguraban esta copa. El segundo duelo con los belgas, lo mismo, con desventaja fuerte al inicio, 1-0 y hasta 2-0 abajo. Uy, el gol de Cuauhtémoc, güey, no, golazo en ese partido. Podría cortar la ventaja. México tenía un penal, aunque no sabemos si esto era premio o castigo después de lo vivido ante Bulgaria. Pararse frente al portero a 11 metros de distancia era algo que a todos... Los nervios, güey. El ahora Capi García Aspe buscaría remediar su fallo de hace 4 años. Con carácter y personalidad ejecutaba el disparo y adentro. 2-1 abajo México y al poco tiempo llegó la maravilla. El vuelo karateca del Cuau, con las 2 piernas y con ese tanto, el 2-2. Se mantenía el invicto, llegarían al último duelo peleando el liderato. El problema era el rival, Holanda. No, bueno. Los hermanos de Boer, Dennis Bergkamp, Edgar David, Sobermans, Van der Sar o Japp. Escuché en el 2014 mucha gente que cuando nos eliminó Holanda era de cómo era posible, güey, que Holanda, que nos eliminara, que no sé qué, que no trae equipo, que la chingada, que tramposos. Pues si te vas a la historia de lo que es Holanda, campeones de Europa, todas las finales porque del mundo que ha llegado, las ha perdido todas, pero bueno, las que ha llegado, tan solo del 2014 venía de ser subcampeón del mundo en Sudáfrica, con un jugador con 3 balones de oro, Van Basten, o sea, por donde veas, a pesar de que no ha sido campeón del mundo, para mí es una selección muy grande la holandesa, por más que nos pese o que no nos guste, yo creo que sí es así, y de hecho qué honor, que le haya tocado jugar su partido de 16avos aquí en Monterrey, eso para la historia también. Aún así a ellos también les hicieron pelea, no obstante, como siempre empezamos perdiendo. 2-0, igual que el duelo pasado. Peláez acortó la ventaja y de milagro al 94 el Matador lo empataba. Con esto se metían a los octavos de final, un gol recordadísimo. Luis Hernández, el nuevo ídolo azteca, nuevo ídolo nacional. No pasaban como líderes por diferencia goleadora, pero estarían invictos a los octavos. Una muy buena fase de grupos, En el 94. La meta, el 5.º partido. Lo malo, el rival, Alemania, la Mannschaft. Mira, como ahorita llegas a eliminatorias como líder de grupo, no, como líder invicto, también es un motivante. Y ahora llegar como la primera vez en la historia que ganamos los 3 de los 3 partidos y encima no recibir ningún gol, o sea, de verdad es un momento increíble el que está pasando en nuestra selección el día de hoy. Ojalá ellos lo sepan. Los siempre potentes, los siempre favoritos. Oliver Bierhoff, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, no les tengo que explicar quiénes juegan. Sabemos con lo que cuentan. Así llegamos a la segunda eliminación. Alemania, 1998. Algo tiene el Tri que ante rivales grandes se crece. Esa mañana el país entero se paralizó para ver a los de La Puente. Soñaban algunos con que el Cuau o el Matador salieran inspirados, pero entendiendo el rival era mucho soñar. Pues el equipo de verde, crecido, parado del tú por tú a la Mannschaft, y aquí, a diferencia de toda la Copa, no caían goles tempraneros, no rompían el arco de Jorge Campos y de pronto, la oportunidad de creer. ¿Y quién más? ¿Quién más si no el 15? Si no es el pelo güero o la bandita. El Matador, un gol de crack, recortando dentro del área, quitándose de encima defensores y decidiendo calmado. Golazo de México, empezaba el sueño y se iban al frente. El Cabrito se inventó un jugador, disparó al palo, siguió la jugada, servían para el... No mames, no, güey, ese error.
Ese error sí lo vi yo en Reels un chingo de veces, güey. ¿Qué le pasó al Matador esa vez? 3 goles de mundiales son los que hizo el Matador y fueron los 3 en este mismo, pero esta no te la puedes perder. Nadie se la puede perder y qué mala onda. Se la perdí. Jamás volvería a fallar algo así. Nunca lo hacía, nunca lo había hecho. Estaba solo. Con el arco abierto lo mandaba a las manos del arquero. Era el 2-0, era el que mataba, y Alemania, ante el dolor, ante el sufrimiento, se crece. Vi un video de un podcast que dice el Matador que hasta el día de hoy lo ven en la calle y le siguen preguntando por esa falla. O entre broma y no, de repente igual se la siguen refrescando por esa falla, pero pues es que, güey. México anímicamente se vino abajo tras esa falla de Luis y empieza la tragedia. Los acercamientos de los teutones. Al 74 descontó Jürgen Klinsmann y a pocos minutos de los tiempos extras, de cabeza Bierhoff le daba la vuelta al resultado y así se acababa el sueño, la esperanza de tener el 2-0 a terminar eliminados. Así se apagaba el tricolor, eliminados por segundo mundial de forma consecutiva en la misma ronda. Primero la expulsión de Luis García, los penales fallados o no meter a Hugo Sánchez. Ahora el fallo del Matador cuando tenían el 2-0. Pues tocaba. Ay, maldita sea. Qué bueno que nadie me está viendo. Qué horror, qué pobre. ¿Ah? Tocaba esperar 4 años más para que llegaran Uy, mi cuau. Japón en el 2002. Aquí se daba la primera aparición del bombero, del Salvador Javier Aguirre, el vasco. Él empezaba en una Copa América, en un partido ante Brasil, en un partido oficial. Victoria mexicana. Un gol de... A ver, quién me acuerdo. Borghetti, el Cabrito, el Bofo, Cuauhtémoc, obvio. Osvaldo Sánchez era el portero. Rafa Márquez ya estaba. Que de hecho creo que llevaron a Rafa. Bueno, ya había debutado. No, debutó en el 99. Pensé que había ido en el 98, pero no debutó un año después. Pavel Pardo también. Ya a lo mejor en sus últimos años, pero igual Pavel. Creo que el Maza también ya estaba. Se metían a los cuartos de final, triunfo sobre Chile. Ante Uruguay, las semifinales, otro gol de Jared y uno más del Capi Aspe, y a la final. Volvían a la gran final de Copa América, desafortunadamente ante los locales. Ante Colombia no pudieron, pero así. Y por un gol, güey. 1-0 perdieron. Después de la Fuente, en cuestión de meses, volvía la ilusión al aficionado mexicano. La esperanza regresaba para el Mundial del 2002. El debut se daba ante Croacia y el vasco le daba juego a muchas caras nuevas. Teníamos nuevo capitán, un central joven pero con proyección de crack, el 4, Rafael Márquez. En portería ya no estaba Campos, ahora el Conejo Pérez. Braulio Luna, uno de los más desequilibrantes. El Borrego Torrado, pilar. Torrado, igual. Realizaban a un argentino, Gabriel Caballero, y al frente los dos encargados de hacer magia, el Cuau y el nuevo rematador de área, Jared Borghetti. Con un partidazo de Braulio arrancaban su participación y por la vía del penal el Tibo de Tepito hacía el único gol del partido, el que nos daba los primeros 3 puntos. Bien y de buenas empezaba esta Copa del Mundo. El segundo duelo. El Cuau hubiera sido de los máximos goleadores en mundiales porque anotó en el 98 contra Bélgica, este partido contra Francia en el 2010 y fue su último mundial porque no lo llevó el pinche La Volpe al 2006. Si no, a lo mejor otro golecito hubiera metido y estaría empatado con el Chícharo como máximos goleadores, ojito. Ellos pegaban primero y desde el 5º minuto. Aguirre remaría contra corriente y el cuadro azteca se iba al frente. Era efectivo. Jared empataba y con un disparo lejano, atrevido de Torrado, se le daba la vuelta al juego. ¡Qué golazo! Paso perfecto. Algo nunca antes visto. 6 de 6 puntos. Con una gran defensa. Ahí está. Ya le hemos ganado a Ecuador en Copas del Mundo, ¿eh? Así que tranquilos. Y con el Vasco como técnico también, ¿eh? Ahí va la segunda señal, o la primera señal, ojito. Con un mediocampo equilibrado, con Cuauhtémoc en modo bestia, con Jared fungiendo como el nuevo matador. Todo salía bien. Y para el último partido, Italia. Uf, equipazo, güey. Y eso que no fueron campeones este año, sino hasta el siguiente. Maldini, Buffon, Totti, Del Piero, Cannavaro.
Y hasta ahí, güey, nada más. Nada más, ya no sé más. Con Cannavaro, Zambrota, Nesta. Zambrota, Nesta. Inzaghi, Del Piero, solo figuras, solo cracks, ni uno medianito. Y ante ellos, también uno de los duelos más recordados de nuestra historia. Ese juegazo. Ese remate de Borghetti, esa forma de peinarla, de cruzar toda la portería con un cabezazo. Uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Un gol que el propio Buffon recuerda como uno de los tantos más difíciles que le hicieron. Contra la squadra azzurra tampoco se perdió. Se sacó un punto y así, con 7 de 9 invictos, parte como líderes a la siguiente ronda. Y es así como llegamos a la tercera eliminación. Estados Unidos 2002. México. ¿Y luego contra quién, güey? ¿Que luego quién nos fue a eliminar? No mames. Los que le dicen soccer al fútbol, güey. ¿Qué coraje debió haber sido esa ocasión? O alguien que realmente sepa debió haber sido más pinche frustrante, güey, perder contra ellos, güey. A ellos les vale, les da enteramente igual el fútbol. Prefieren, si un día juega Estados Unidos los 16avos, por ejemplo, ahorita actualmente en el Mundial, y ese mismo día se juega la cochina final de la NBA, se va a llenar la arena esa para ver el básquetbol y les va a dar igual el fútbol. Ni les interesa, ni les gusta, no se apasionan, le dicen soccer. Y aún así, güey, aquí con tanto que se invierte en talentos, en fútbol, en infraestructura, en todo, se pierde contra ellos, güey. Creo que eso más que de lo futbolístico fue en el pinche orgullo, güey, que Estados Unidos nos sacara de una Copa del Mundo, güey. Y hasta el día de hoy nunca nos hemos vuelto a enfrentar a ellos como para cobrar venganza. A lo mejor les hemos ganado Copas Oro, Nations League, finales en su casa y todo, pero siempre recordaremos que la única vez que se enfrentaron en Copas del Mundo nos sacaron, güey. USA en esos momentos más que nuestros hijos. A nivel CONCACAF, es decir, en eliminatorias o en Copas Oro, no tenían nada que hacer ante los mexicanos. Los del Vasco Aguirre venían crecidos, venían invictos, venían del cabezazo de Borghetti. Nada podría salir mal. Era el momento, la oportunidad de oro para cruzar la barrera. Pero algo se rompió dentro de los verdes, algo pasó, exceso de confianza, de soberbia, falta de concentración, no se sabe, pero ese día estuvieron irreconocibles. La estrella en defensa, Rafa Márquez, dejó de ser Rafa Márquez. Desde el minuto 8 vacunaron al Conejo Pérez. Ese día Jared no apareció, el Temo tampoco. Ese día se dio a conocer al mundo y sobre todo a nuestra selección, el jovencito Landon Donovan, el que sería nuestra pesadilla, el Capitán América. Él hizo el 2-0, con la cabeza completamente perdida. Rafa terminó expulsado. Una auténtica tragedia, un día gris, negro, oscuro para el fútbol nacional. Una humillación tristísima, posiblemente la peor de toda nuestra historia. ¿De qué servía tanto éxito en fase de grupos si al llegar a los octavos haces esto y ante tu acérrimo rival? Esto tal vez nos pueda poner a pensar un poco la situación actual. ¿De qué sirve que llegues como líder de grupo, que tengas todos los puntos posibles, que no te hayan hecho ni un solo gol y no sé, que pierdas contra Ecuador en un supuesto caso? O sea, la verdad sería imperdonable, güey. No se puede. Es como este güey, el viejo ridículo, güey, el técnico de Estados Unidos, el de ahorita, el Pochettino, güey, que nunca logró nada con el Tottenham, perdió la final de Champions, igual hizo quedar mal a mi bello Paris Saint-Germain, o sea, viejo ridículo. Le preguntan obviamente haciendo alusión o ya sabiendo que México termina como líder, porque ellos ganan 2 partidos y luego pierden contra Turquía, güey, el equipo que ya venía con 0 puntos y que no tenía nada que hacer, güey, pierden. Le preguntan sobre el máximo de puntos y viejo, pues, la neta, viejo ridículo, porque lo dice como en directa hacia nosotros, que no sirve de nada tener todos los puntos en fase de grupos si no eres campeón. O sea, no vas a hacer pues un paso perfecto en fase de grupos, o si lo haces no tiene chiste, pues si al final no ganas el torneo. Yo digo viejo payaso, porque él ni hizo el máximo de puntos, ni va a ser campeón del mundo. Ajá, mamón entonces. Pero pues sí, ojalá y no nos pase lo mismo de volver a llegar como líderes, como favoritos, y bueno, ojalá y no sea un tropiezo ahorita, de verdad. Ojalá que no. Esa tarde siempre será recordada como el sufridísimo 2-0, una mancha imborrable en nuestro país.
94 los penales, 98 la falla del matador, 2002 el 2-0. Tarde o temprano se tendría que acabar esto. Cada vez se mejoraba. Cada 4 años se veía más cerca el romper la barrera, pero al menos se tendrían que esperar otros 4. Llegar hasta Alemania 2006. Cada 4 años se jugaba como nunca y se perdía como siempre. Este proceso fue mágico, el mejor de todos, el proceso del bigotón Ricardo Antonio Lavolpe. Tengo una crónica en específico contando todo el camino para esa copa y es sin duda uno de mis videos favoritos de este canal. Con Ricardo Antonio el Tri jugaba a lo grande. Inspiración de Pep Guardiola, Rafa Márquez crecido, con la famosa salida lavolpiana, con la aparición e irrupción de Salcido, de Osorio o del jovencito Andrés Guardado, con el acierto de naturalizar a Ciña, con los goles del carismático Kikín Fonseca o el nuevo delantero Chiva, Omar Bravo, con esa Confederaciones del 2005 que dejaba ansioso al pueblo azteca por ver lo que podrían hacer en el Mundial. Porque si en esa confe se llevó a Argentina hasta los penales y Alemania a los tiempos extras, porque se le ganó a los brasileiros, ¿qué nos podría esperar? Para muchos analistas y expertos internacionales, México sería la revelación de la Copa. Pronosticaban fácilmente los cuartos de final. Y a pesar de que en México el bigotón generaba una gran controversia y polémica por no llevar al Temo, él, fiel a su estilo, rígido, fuerte, duro, decidía quiénes eran sus soldados. Sí, hasta el día de hoy el güey sale en TUDN y le preguntan que según no se adaptaba a su estilo de juego y cosas de esas, pero el güey a fuerzas no lo llevó por pedos personas con él. Mira, así como... Ahí dice que según por su sistema táctico, diferencias personales y un supuesto conflicto con otros frentes del equipo. O sea, lo de la táctica y todo eso es puro pedo. O sea, el güey no lo llevó porque literalmente tenía broncas con él, lo ha dicho el mismo Cuau, pero pues Lavolpe siempre va a defender su idea de que fue por eso, que no se adaptaba y que su estilo de juego y que la chingada, pero en una media, o sea, con Guardado, o sea, sí, nuevo, pero a sus 19 años, 18 creo va a ese mundial y como si ya jugara desde siempre el cabrón, o 20 años creo que ya tenía Guardado, con Torrado, el Bofo que era como que delantero o centro ofensivo, pero pues o sea, Torrado, Guardado y metes ahí al a Cuauhtémoc que creo que tenía apenas 31, tenía ya 31 años, pero pues güey, lo que te daba Cuauhtémoc, caramba, o sea, la neta, qué error de este cabrón. Hasta el día de hoy, ya 20 años después, no le perdono no haber llevado a Cuauhtémoc. Guerreros y así viajaban a Alemania. El debut tuvo sus complicaciones, pero terminó siendo buenísimo. El gol de estreno fue verde, Omar Bravo. El mochiteco hizo el primero. Al poco tiempo les empataron. El primer gol que recibía la línea de 3 centrales y el arquero San Osvaldo. Y aunque el miedo del quedar empatados con Irán estaba latente, Omar hizo su doblete y Ciña un golazo. En una gran jugada, definiendo como crack sereno, calmado, de cabeza. Así México debutaba con un muy buen 3-1 por encima de los iraníes. El problema fue que todo lo bueno que se venía trabajando, el juego espectacular de las eliminatorias, confederaciones y Copas Oro, acá no se veía. Y es que el segundo duelo ante Angola era de pronóstico holgado. ¿Tendría que salir Lavolpe con un 2 o 3-0 a su favor? No, nada, nadie. Empate a ceros, decepcionante resultado. Y en el cierre ante Portugal, un poco de lo mismo. Claro, los lusos con Figo eran muy favoritos, pero no se pronosticaba que tan rápido nos aplastaran. Un 2-0 en menos de 25 minutos. El Kikín pudo descontar y Omar Bravo tuvo de penal el empate. Pinche Bravo. Terminaban la fase de grupos con una derrota. Sí, clasificados como segundo lugar, pero con solo una victoria. Viajaban a Leipzig para el duelo de octavos de final. El rival y la cuarta eliminación
Argentina 2006. La misma selección a la que se habían visto las caras un año atrás. Ese duelo llegó hasta los penales. El país de nacimiento de Ricardo Lavolpe conocía y a la perfección a todos los titulares y suplentes. Los tenía estudiados. Existía una cierta rivalidad entre ambas camisetas y aunque los aztecas no venían de jugar bien en fase de grupos, por el simple hecho de saber en dónde estaban parados, se crecían y bastante. El partido empezó con una ráfaga de goles. Primero el capi mexicano, Rafa Márquez. Dentro del área remató de frente al Pato Abondanza. ¡Qué gol de Rafa! Pero el gusto solo duró 4 minutitos y es que Crespo igualaba el encuentro. Desde el 10 estaba el 1-1. Pintaba para hacer un partidazo y así lo fue. El juego del bigotón maravilló al mundo entero. Le plantaron cara a uno de los siempre favoritos. Confió en Guardado como titular y él respondía. Los cambios, todo le salía bien, pero no encontraban el gol. Se tuvieron que ir hasta los tiempos extras para ahí definir esto. Parecía que el quinto partido se podría dar. Resistían, aguantaban y solo era cuestión de tener una. Con una oportunidad sería... Ay, ese gol, güey. Qué coraje me da ver ese gol. Maxi Rodríguez la prendió de volea y a pesar del vuelo de Osvaldo no alcanzó a llegar esa pelota. Un golazo. Uno de los mejores de la Copa, igual que en casi todos los mundiales, cuando más cerca se sentía, llegaba el gol que mataba todos los sueños y las esperanzas. México ya no pudo empatar, sin importar el juegazo que le hicieron al albiceleste nuevamente y por cuarto mundial de forma consecutiva. Adiós, eliminados. Vámonos. Pues un partidazo. El día de hoy, ni en amistosos, ni en Copas América, ni en mundiales, te planteas que México le aguante 90 minutos sin recibir un solo gol a Argentina, güey. El día de hoy, o sea, no lo piensas, es risible. Y en todos los partidos hay goles, a lo mejor no nos golean, pero un 2-0, un 2-1 o 1-0 si quieres, pero aguantarle 0-0 los 90 minutos, creo que nunca ha vuelto a suceder. Ahora otros 4 años adelante en el tiempo, en el que viene un proceso para mí insípido, sin sabor, en donde estuvo Hugo Sánchez al frente, Sven-Goran Eriksson y terminó llegando como bombero nuevamente a salvar el barco, Javier Aguirre. Nos vamos a Sudáfrica 2010. Hay gente que igual me pregunta por qué tanto amor al Vasco y todo eso, ¿no? Sí es tan buen técnico, ¿por qué? Yo creo que sí lo es, para empezar. Toda la experiencia, todo lo buen táctico y juego que tuvo. Es también el hecho de que él fue justamente, no nos lo pasaron aquí, quien fue como titular todo el Mundial del 86 de la selección que vivió sus últimos cuartos de final en una Copa del Mundo. Ahí estuvo el Vasco. Quieras o no, también tiene que ver. Por eso a grandes jugadores o buenos jugadores los hacen técnicos, tal como Maradona, tal como Ita Cannavaro en Uzbekistán, como fue Hugo Sánchez ahí en ese proceso antes de Sudáfrica 2010. Yo creo que el Vasco, o sea, no es un Hugo Sánchez ni nada, pero lo recuerdas como quien estuvo ahí, ¿no? Junto a muchas otras estrellas, como el último sobreviviente, digamos, porque los demás pues ya están retirados o son comentaristas o ni eso, ¿sabes? Algunos pues igual, ya en paz descansen. El Vasco es el único que sigue en activo, que se sigue dedicando al fútbol, de aquellos sobrevivientes o héroes de que nos llevaron hasta cuartos de final en el 1986. También yo siento que tiene mucho que ver. El Vasco tuvo ciertas controversias en sus decisiones. Primero, una que el pueblo aplaudía, regresar a Cuauhtémoc a una Copa del Mundo, que no le debía. Segundo, confiar y apostar por talentos jóvenes como Gio o Carlos Vela, criticado siempre por darle titularidad al Guille Franco o bien por sentar a Memo Ochoa, quien era el indicado para estar bajo los 3 palos. Pues Memo Ochoa en el 2010 todavía no se iba a Europa, pero ya era indiscutiblemente titular en el América desde el 2007, llevaba 3 años y medio como titular en el América, ya tuvo una final contra el Pachuca, la que perdió y se equivocó. De hecho, perdimos esa final porque se comió un gol en el Azteca creo que Andrés Chitibó fue el que le pegó, un error ridículo de Memo. Pero al año siguiente, 2011, Ochoa fue nominado al Balón de Oro. Entonces, a Ochoa, yo siento que en su prime y todavía el alza, o al Conejo que ya iba de salida,
yo creo, tengo vagos recuerdos de que en aquel entonces si era mejor opción llevar a Ochoa. El Vasco quiso asegurar con la experiencia y lo dejó en la banca, mira. Ya en los 2 mundiales que lo llevó, le hizo lo mismo. Dejarlo en la banca, pinche Vasco. Volvía con su amado Conejo Pérez, a pesar de que él ya era un veteranazo. Se situaban en el grupo A, tuvieron la fortuna de vivir el partido inaugural contra Sudáfrica, y aunque esa selección era más que limitada, no pudieron con ellos. Tuvo que llegar Rafita para salvarnos y convertir su segundo gol en Copas del Mundo. Su gol fue el único que hicieron en esa noche y apenas se rescató un punto, un empate que dejaba sabor casi a derrota. El segundo duelo fue ante los franceses, que tenían un desastre interno, peleas con el entrenador, vestidor roto, todo estaba mal, pero mucha gente le baja el precio a esa victoria a Francia por justo lo que está diciendo aquí este carnal, pero pues Francia venía de jugar la final de la Copa del Mundo, la perdió, pero llegar como subcampeón no es para nada poca cosa tampoco, y se le ganó, y Francia siempre ha sido y siempre va a ser un gigante mundial de fútbol. Entonces, bueno, pues yo creo que no fue poca cosa haberle ganado a Francia en aquel entonces. Eso no era culpa nuestra. Y ese fue el día más destacado del Vasco en esta su segunda etapa. Cansado de los fallos del Guille Franco, lo sacaba para darle minutos al jovencito, al que el Manchester United estaba por incorporar a sus filas, al Chicharito. Y al poco tiempo, grande Chichadios, se quitó de encima a Lloris y convertía su primer gol en mundiales. Un tanto que ponía al país entero como loco. Era el sacar ventaja ante Francia. Llegó un penal para los de verde y el Vasco, respetando la jerarquía, le dio al Temo la oportunidad de ejecutarlo. Y como él es especialista en este tipo de cobros, no falló. Puso el 2-0, el que aseguraba los 3 puntos y que prácticamente metía el tri a los octavos. En el último juego ante Uruguay perdieron, otra vez con el Guille como titular, otra vez con sus fallos. Luis Suárez hizo el único del partido. Gracias a que Francia tenía ese desastre interno, no superaron a los mexicanos en puntos, así que apenitas, con solo 4 unidades, clasificados a la ronda de siempre, pero también a la maldición de siempre. Octavos de final. Y es así como llega la siguiente eliminación. Ay, luego otra vez ellos. Podría ser esta la revancha mexicana, y es que dicen que el Tri se crece ante rivales grandes, de peso. Pues ahora había más peso que nunca. Era medirte al Balón de Oro, a Messi, y a los dirigidos por uno de los más grandes, al Diego, al Pelusa. Pues ellos ni opción nos dejaron de creer en que se rompería la barrera. Se recuerda mucho por el error de Osorio o un tanto en fuera. Sí, güey, ese gol de Tevez fuerota el lugar, güey. O sea, hasta obvio, güey, a kilómetros. El Chicharito marcó un tanto de la honra, pero que sirvió de poco. En el 94 estuvieron cerca, en el 98 lo mismo. En el 2002 no se entiende, en el 2006 esa volea de Maxi, acá no hay ni qué decir. No es el error de Osorio, ya no había selección. ¡Qué golazo! No hubo competencia. México nuevamente eliminado. Nos vamos a la más dolorosa en lo personal, y es que esta me tocó vivirla con claridad y sufrirla aún con mayor claridad. Por 2. Horrible. En Sudáfrica, como quiera, yo estaba en la escuela, pero esta, güey, Viajaremos hasta Brasil. que era un gran equipazo el que se armó el Piojo, con la mayoría de jugadores militando aquí en México, como fue Moisés, pero bueno, Moisés estuvo en la banca, pero igual jugaba en México. Ochoa en su prime estaba, y llevó jugadores como Pablo Aguilar, estaba Almaza Rodríguez, estaba Héctor Moreno, él estaba en Europa, Layún, que igual estaba jugando en México, Héctor Herrera seguía igual en Europa, Aquino estaba jugando aquí, Guardado igual seguía en Europa, Jiménez estaba en el América, Oribe igual estaba jugando aquí. O sea, de los 11, 6 que jugaban aquí en México, pero estaban en un nivel muy, muy bueno, como está pasando ahorita también. 2014. Para este proceso mundialista estaba bien en un inicio y terminó en catástrofe. Arrancaba con el Chepo de la Torre, con ese hombre que hizo campeón a las Chivas en el 2006 y 2 veces campeón al Diablo, al Toluca. Llegaba maduro, preparado, listo para dirigirnos. Contaba con muchos futbolistas en el viejo continente, con un Chícharo haciendo goles en Inglaterra, y cuando portaban la verde o la negra, hacían maravillas. Empezaba todo muy bien con el Chepo, con una gran Copa Oro, con un título que nos dejó un gol mítico. ¡Viva la Liga! ¡Viva!
¡Ah! Maldita sea. Qué pobre eres, Luis Edgar. Ay, no, qué horror. ¡Ah! Maldita sea. Rápido, rápido, pinche tercer. Ay, 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 ay. Ahí está. Bueno, el problema acá fue en las eliminatorias. Desconcentraciones, soberbia, exceso de confianza, viajes pesados, no compromiso, fiestas o colesterol, lo que sea. El tema es que no ganaban, nunca. Y de pronto nos empezaba a pasar Estados Unidos, nos pasaba Honduras, Costa Rica, se nos acercaba Jamaica. Nos ganaron en el Azteca, que no pasaba. Por Raúl Jiménez, por su chilena y después Sí. Graham Susi, que nos salvó en la última fecha, no la contábamos, no estaríamos en Brasil. Clasificados, pero al repechaje. Tomaba el mando el Piojo Herrera, quien confió en sus jugadores, en los del América, y los combinaba con varios del León de Matosas. Así se metieron a la Copa del Mundo, y a pesar de que Jesús Molina, güey, también. Carlos Vela para sumarse, se combinaba con el buen manejo del Piojo una gran generación de jugadores. Guardado, HH, Chícharo, Oribe, Raúl, Gio, Layún, Héctor Moreno y claro, Ochoa. La fase de grupos fue buenísima. Se sufrió en el debut ante Camerún, un clima horrible y goles anulados. Pero fue el Cepillo quien nos rescató y entregó los primeros 3 puntos. El segundo juego es histórico. Uno de los grandes recuerdos del país, el empate a ceros con Brasil, el día en que Paco Memo se convirtió en un ídolo, en un semidios para nuestra nación. Sacó todo, todas, y le arrebató a Neymar, Thiago Silva y a todos los locales el triunfo. Y en el último, a pesar de las declaraciones del entrenador croata o de lo que decían y pensaban Mandzukic, Perisic, Modric, Rakitic, y todos les pusieron un baile, una arrastrada. México ese día se comportó a lo grande. Nuevamente Rafa Márquez y como siempre el 4. Un jugador que terminó en un muy buen tanto de Guardado y la pinza la cerraba el Chícharo. 3-1 terminó ese duelo y así, con 7 puntos, como segundo lugar, invictos, motivados, jugando bien, atacando de buena forma, defendiendo aún mejor, se metían de nueva cuenta a los octavos de final. Y así llegamos a la 6ª eliminación, Holanda 2014. Ese maldito 29 de junio en Fortaleza, el día que México se le plantó de frente a los que venían de ser subcampeones del mundo, a los que aplastaron a España en esta misma copa, a Snyder, a Van Persie y también al 11, al extremo, al zurdo, al que consumó la pesadilla, a Arjen Robben. El Tigre estaba haciendo un duelo perfecto en toda la extensión de la palabra. El planteamiento de Herrera fue perfecto, su línea de 3 centrales cuidada atrás, sus carrileros yendo y viniendo, y cuando tenía que llegar el gol, llegó a lo grande. Muchas veces le pidieron una al desgraciado, a Giovanni, y cuando lo entregó, qué forma de entregarlo, un gol espectacular. No, lo que se gritó aquí en México ese gol, de verdad, una locura genial, y yo creo que todos pues, nos pusimos a soñar, porque llegaban los minutos 80 y seguíamos con la ventaja, pero todo se derrumbó. Gio hizo magia, nos puso a soñar, a creerla, el tiempo pasaba y seguía la ventaja, y ya, prácticamente estaba hecho, el 5.º partido llegaría, y ¿ante quién? Ante Holanda. Se empezaban a cargar al frente los neerlandeses, el tri se agotaba, los jugadores fundidos, y los últimos minutos nos jugaban una muy mala pasada, una pésima tarde. Snyder lo empató, nos quedábamos fríos. Al 88 se ponía el 1-1. 88, güey. Cuando más cuidadosos tenían que ser, ¡pum! El pisotón de Rafa y el vuelo de bailarina. El salto de Robben que terminó siendo señalado penal. Se nos caía el mundo encima, se nos tornaba gris el panorama, nos dolía la cabeza, nos negábamos a aceptar la realidad, de rodillas todos, esperando que Memo nos regalara una... Pinche Robben sabe que existe la justicia divina, güey, por eso no lo tiró él. Porque ese güey es de tiros libres, golazos, penales, y no lo quiso tirar el cabrón porque sabía que lo hubiera fallado, güey. ¡Ay, pinche coraje me da todavía! Una sola más, una tajada que aún nos diera esperanza, pero Huntelaar no falló y se acabó. Se acabó el mundial, se acabó el sueño, no hubo 5.º partido. Hubieron lágrimas, quejas, reclamos, negación, lloros y más lloros.
Un día horrible, sufrido, que aún al recordarlo y mencionarlo me pone los pelos de punta. El día que estuvimos en el quinto partido y que en un lapso de 2 jugadas nos lo quitaron. México, por 6º mundial de forma consecutiva, eliminado en octavos de final. Qué difícil recuerdo. Qué asqueroso día. Recuperarse de esto parecía difícil y me parece que aún no se ha recuperado. Que todavía no se ha logrado dar la vuelta a lo que pasó en el 2014. Son muchos factores, pero aún seguimos recordándolo. Aún seguimos lamentando, aún seguimos viviendo la memoria del qué hubiera pasado, del no era penal, de la queja. Los jugadores intentaron levantarse, se cambiaba de proyecto. Juan Carlos Osorio trajo unas cosas buenas, interesantes, rotaciones, mejoría táctica. Juan Cambios Osorio. Pero una derrota imperdonable. Ese 7-0. Surgieron caras nuevas como el Chucky. Ya se me había olvidado, güey. Pero seguíamos siendo viudas de... Se volvió un clásico. Seguimos. Goles. Ay. Del Piojo. Y así llegaba otra copa más, Rusia 2018. De esta edición solo hay un recuerdo positivo, el Día del Padre. Alemania. Ante Alemania, el gol del Chucky, las atajadas de Paco Memo, como siempre. En ese partido es que se logró ganar Alemania viniendo como campeona del mundo. O sea, ¿qué pasó en las confederaciones? Igual, campeona de las confederaciones, igual. Bueno, el punto es que venía la campeona del mundo y le ganamos porque todos jugaron al 110%, todos. No hubo un solo cabrón que no corriera y no se matara a los 90 minutos. Layún, Salcedo, Moreno, igual, Paul otra vez, Ochoa obviamente, Aquino, Herrera, Guardado, el Chícharo, Raúl, pues bueno, en la banca el cabrón otra vez, pero absolutamente y el Chucky igual. No teníamos un pinche tridente en ese mundial, güey, era el Chícharo, Vela y por izquierda estaba justamente el Chucky, güey. Pues qué buen tridente teníamos. Bueno, se mataron todos, todo el partido, por eso se logró hacer esa hazaña. Algo parecido a lo que Ecuador acaba de hacer igual al ganar a Alemania. Sabiendo, lo arriesgaron absolutamente todo y se consiguió. O sea, y sí se puede, pero debes jugar todos los partidos al 1000%. No puedes jugar bien, bueno, más o menos como en la inauguración contra Sudáfrica, ya hablando de este año, no jugar relajado como contra Corea después de que hicieron el gol, de que echaban la hueva, puros pases, retrasar líneas y todo. Luego se vuelve a jugar bien contra Chequia, pero no son así las cosas. En un mundial debes jugar al 150%, al 1000%, todos los partidos, todos los minutos. Así se consiguen, chinga. No un partido sí, otro no. Todos los juegos deben jugarse al millón. Los gritos de los aficionados. Pero como ya es costumbre, el aficionado se deja ir. Se ilusiona fácilmente y creíamos que ya. Ahora sí, pues ahora sí fui. Nunca. Es cruel, pero es así. Se ganó también en el segundo ante los surcoreanos, pero en el tercero goleados por los suecos y tuvimos que sufrir como magdalenas para esperar la no victoria de Alemania para que se clasificaran.